Buenos días a todos y a todas. Por lo que me corresponde, una mesa un poco más larga que los anteriores. Espero que sea igual o más interesante y llevarla de la mejor manera posible y sobre todo con el problema de los tiempos. La mesa que me toca tiene un título bastante largo, pero yo creo que interesante para todo el sector, que es la conectividad y digitalización para todos y en todos los territorios. El nuevo marco de la Ley General de Telecomunicaciones, las soluciones de última milla y para todos los territorios, las actuaciones en los edificios, hogares, empresas, IoT y aplicaciones y propuestas. Una mesa muy amplia con un abanico de profesionales de primer nivel al que espero pues que podamos conseguir con unos tiempos ajustados, en una media de 10 minutos y que sea lo más ameno para vosotros. El orden de intervenciones, como está puesto ahí, empezará desde el Gobierno del Principado de Asturias. Iván Aitor Lucas es el director general de Innovación, Investigación y Transformación Digital, al que tenemos online. También de la Junta de Extremadura tenemos Pablo García, director de la Agencia Digital de la Consejería de Economía y Ciencia de Agenda Digital, que también lo tenemos online. Y luego, presencialmente, tendremos otros intervinientes, que son los que están en la mesa, como de mi izquierda al fondo, Antonio Vidal, presidente de AOTEC, Jorge López, Deis Passat, Andrés Posada, de Totems, Sebastián Pantoja, de Treves, y Joaquín Vázquez, de Gabocom. Para hacer un poco la introducción de qué personas van a estar explicando su punto de vista de esta ponencia, Iván Aitor Lucas es el director de... Vale. Perdón. Bueno, luego lo corrijo, pero para no perder tiempo. La primera intervención viene de Aitor Lucas, Iván Aitor Lucas, del Gobierno del Principado de Asturias. Iván es el director general de Innovación, de Investigación y Transformación Digital del Gobierno del Principado de Asturias desde hace más de 3 años. Es ingeniero industrial por la Universidad de Oviedo. Experiencia previa en el sector privado de más de 15 años, trabajando en equipos de formación, gestión empresarial y herramientas informáticas. Por lo que es conocedor del sector y un placer poder contar contigo, con nosotros, aunque sea de manera online. Iván, un saludo y todo para ti. Muchísimas gracias, muy buenos días a todos y a todas. Gracias por la invitación. Gracias a las nuevas tecnologías y a las telecomunicaciones podemos hacer esto, que yo creo que nos permite unirnos, ¿no? Un poco lo que quería trasladar hoy en el foro, en el interesante foro en el que estamos, es precisamente la posibilidad o los planes que tiene nuestro gobierno en el Principado de Asturias para intentar llegar a la hiperdigitalización del Principado, ¿no? A la hiperconectividad, a la Asturias conectada que tanto anhelamos, porque realmente encontramos o vemos que estas tecnologías lo que nos permiten es vertebrar el territorio y luchar precisamente frente al despoblamiento, frente al éxodo rural, ayudar a la apertura de nuevos negocios. Para ello hemos puesto bastantes líneas en funcionamiento desde el 2019, que es desde que estamos aquí, desde septiembre del 2019. Hemos hecho todo el esfuerzo posible para que tanto los planes PEVA como los planes único, pues nuestra comunidad pudiera tener o pudiera dotarse de estos planes en la mayor medida posible. De hecho, en uno de ellos fuimos pioneros en una medida que nos permitió apoyar este plan con 12 millones de euros de fondo regional. Y al final hemos tenido un resultado que es que desde el 19 hasta el momento pues tenemos más de 63 millones, 65 millones, creo recordar, en marcha, en funcionamiento en los planes PEVA y único, con más de 177.000 unidades inmobiliarias en despliegue. Yo creo que esto es importantísimo para un territorio como es el nuestro, donde el despoblamiento y la dispersión geográfica
es uno de nuestros mayores hándicaps, ¿no? Otra de las medidas interesantes que precisamente por eso hoy no podemos intervenir, porque me encuentro en Barcelona anunciando este tipo de medidas, es que nuestra intención es desplegar una red LoRa IoT por todo nuestro territorio, por cada uno de los verticales, que vaya desde servicios sociales, salud, agroganadería, energía, es decir, cada uno de nuestros pilares de la S3, de nuestra estrategia de especialización inteligente, pueda tener ese componente tecnológico que nos ayude a través de la captación de datos y también de su explotación y su análisis, nos ayuda a tomar decisiones mucho más objetivas, ¿no? Esto ya estamos poniéndolo en marcha. De hecho, tenemos nosotros una cátedra de innovación en la universidad y otra cátedra sobre 5G, lo cual nos ayuda a desarrollar este tipo de actuaciones, ¿no? Estas cátedras han sido puestas en funcionamiento por nuestra consejería, y esto nos ayuda a unir también al mundo de la empresa junto con el mundo de la universidad. En cuanto a los planes de la componente 15, ¿no? Que es un poco lo que igual a lo largo de la mañana seguramente que habréis hablado algo de ello. Nuestra consejería obviamente tiene las 4 líneas con las que contamos en todos los municipios, en todos los gobiernos, y una de las cuestiones es que vamos a empezar a desarrollar, a poner en marcha ya. De hecho, saldrán en muy breve espacio de tiempo las 2 primeras. Una que es la destinada a bonos digitales, todo el mundo la conoce, tampoco voy a pararme a ello, y otra a polígonos industriales, a la conectividad de polígonos industriales. Aquí hemos de decir que el Principado hemos optado por la tercera línea de fomento hacia las empresas, es decir, aquellas líneas de actuación que puedan fomentar la conectividad interior a cintra de las empresas, que es la tercera de las líneas que esta subvención permite. ¿Por qué no hemos hecho el resto? Porque realmente hemos detectado y hemos visto, analizado, que una vez que tenemos todo el territorio mapeado y cartografiado con el despliegue de fibra óptica y con los resultados del Drive Test, que también aprovecho para lanzar que hemos sido una comunidad donde hemos tomado más de 10 millones de puntos y hemos puesto todo esto en mapa cartográfico, de tal manera que tenemos ahora mismo una foto real de cuál es nuestra cobertura de 3G, 4G, 5G de todos y cada uno de los operadores, y además con calidad de usuario, es decir, con calidad de navegación. Esto lo hemos hecho, ya digo, con un coche y tomando más de 10 millones de puntos y cartografiando estos puntos. Esto lo que nos ha hecho es que tengamos que desistir de poder fomentar la conectividad vía cualquier otra tecnología en los polígonos industriales, porque realmente esos van a estar o están cubiertos o van a estar cubiertos. Realmente nuestro suelo industrial está cubierto por banda ancha en un 70% aproximadamente, pero queremos llegar obviamente a ese 100%, porque entendemos que cualquier empresa, si quiere ser competitiva en el mundo actual, tiene que tener esto. Luego tenemos las 2 líneas que quedan, las de ICTs y la de espacios públicos. Estas vamos a ponerlas en marcha a partir de principios del año que viene, a lo largo del primer trimestre, porque digamos que hemos tenido que construir esto desde cero y no hemos podido sacarlas todas en el tiempo en el que deseábamos, ¿no? Además, hemos participado a lo largo de este tiempo pues, en la convocatoria de RITECH, en convocatorias y MDIs que ha ido sacando el Ministerio, y obviamente esto lo que nos ha hecho es que tengamos pues un espacio limitado en cuanto a recursos humanos y gestión, ¿no? Y por último, tenemos también, ha recaído sobre nosotros la componente 19, esta de formación. Esta componente vamos a trasladarla a través de encomiendas a los ayuntamientos, esto ya lo tenemos decidido, por lo tanto, vamos a poner a trabajar nuestros centros de desarrollo tecnológico y local, 56 centros que tenemos repartidos por toda la geografía regional, y esto lo que nos va a permitir es una cercanía a la ciudadanía muchísimo mayor que si lo intentásemos centralizar todo desde la propia consejería, ¿no? Vamos a hacer que esta formación sea permeable, evitando o queriendo evitar pues la tan manida y la tan temida brecha digital, ¿no? Lo que no queremos es que los ciudadanos y ciudadanas de nuestra región, por dar este impulso a la conectividad, este impulso a la digitalización y transformación digital, se vayan quedando atrás. Queremos que no nos quede ningún ciudadano o ciudadana atrás y que esto sea algo que permita el desarrollo global de toda la comunidad autónoma, ¿no? Tanto empresas como la propia universidad, que en nuestro caso es una, pero que nos ayuda en este nuevo modelo,
como que también, obviamente, todas las entidades y organizaciones que trabajan en nuestra región, ¿no? Por ello, un poco este es el resumen. Yo no sé tampoco yo creo que consumir mucho más tiempo. He hecho un resumen muy rápido, muy fotográfico de la situación. Al final, quiero trasladar dos ideas fuerza, ¿no? Asturias es un lugar ideal para teletrabajar, un lugar donde la conectividad avanza día a día y, por lo tanto, esto pues nos ayuda a esta captación de nómadas digitales en la que estamos sumidos ahora. Asturias va caminando hacia la hiperconectividad y hacia la digitalización de toda nuestra economía. Asturias queremos que sea un paraíso digital y un paraíso natural ya lo es, digital vamos caminando hacia ello y por eso nos hemos planteado esta hoja de ruta. Yo no sé si hay alguna duda o la preferís más tarde, pero sí lo dejaría aquí. Pues muchísimas gracias, Iván. La verdad es que tienes una tarea muy difícil en un territorio complejo para poder tener todos esos retos que nos has comentado y la verdad es que bueno, yo creo que lo has hecho en un tiempo récord, que es lo que me corresponde como moderador, y agradecerte el tiempo y lo preciso de tu ponencia. Paso a otro territorio también pues difícil también de tener nuevos retos, como es Extremadura. Pablo García es el director de la Agencia Digital de la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Extremadura. Lleva más de 3 años en su cargo. También es tecnólogo como el anterior, porque bueno, pues, doctor de informática desde el año 2000, pertenece al personal docente del Departamento de Investigación de la Universidad de Extremadura desde el año 97, lo que quiere decir que algo de experiencia tiene y lleva, bueno, y desde hace más de 6 años es el director de la Escuela Politécnica de Cáceres. Luego también seguro que enseña bastante el tema. En sus datos, bueno, en su docencia está centrado fundamentalmente en asignaturas de programación, ingeniería informática, bases de datos, sistemas de información, y está muy relacionado con la parte del Big Data, el IoT, desarrollo de conocimiento de patrones, análisis de imagen. Lo que quiere decir que, y además de eso, tiene tiempo libre para hacer, tiene más de 20 artículos en revistas profesionales. Luego poco más yo creo que puedo aportar de tu ponencia. Pablo, tu turno y encantado de tenerte con nosotros. Micrófono, Pablo. Ahora sí, ¿no? ¿Me oís bien? Buenos días. Nada, Juan Carlos, gracias por invitarme, a todo el equipo. Enhorabuena por el evento, la verdad es que tiene mucho nivel ahí y bueno, conozco de primera mano el esfuerzo de Miguel y nada, pues eso, felicitar a todo el equipo. Y bueno, es un placer estar detrás de Aitor, que siempre nos ilustra ahí con el buen hacer que tiene en Asturias y con toda esta parte de transformación digital que tenemos en las distintas comunidades autónomas. Sí, tengo que decir que hay una muy buena línea de colaboración entre todos nosotros. De hecho, ahora, vamos, no puedo disculparme por no poder estar en Madrid ahí en el evento, pero justo hoy salgo desde Sevilla para Canarias a la OCDE Digital, la primera vez que se hace en Europa. Y vamos a estar la mayoría de los directores, de los responsables de digitalización de todas las comunidades autónomas. Entonces, bueno, esto, como dice Aitor, pues gracias a estas tecnologías pues podemos estar así ahí presentes con vosotros y, bueno, echándoos de menos, ¿no? Voy a intentar hacer un pequeño resumen también de nuestras políticas, sobre todo de conectividad, de lo que estamos haciendo desde Extremadura, como ha hecho Aitor, y contaros un poco los distintos parámetros o distintas cosas que hacemos desde nuestra comunidad autónoma. Y para eso he preparado ahí 10, 12 diapositivas, ¿vale? Y bueno, contaros así de forma rápida, ¿no? Bueno, esta es la agenda digital de España, España Digital 2025. Tenía 10 ejes estratégicos, ha sido actualizada ahora este año y fijaros los dos que marco ahí, ¿no? Que tienen mucho que ver con lo que estamos hablando Aitor y yo y lo que va a venir en los siguientes miembros de la mesa, ¿no? Y como es conectividad digital y separado ahí lo que es la tecnología 5G, ¿vale? Todo esto antes venía con fondos de FEDER, ahora lo que es el PEVA y ahora pues estamos con fondos MRR trabajando en ese despliegue de fibra óptica a 100 megabits por segundo por todo el territorio. Como os decía, esta España Digital 2025 se actualiza ahora
con los distintos PERTEs, como es lógico, cosa que no había en julio de 2020 cuando se hizo la agenda digital. Y también se han sacado los proyectos ReTech de colaboración entre las distintas comunidades autónomas. Y de hecho mañana en la OCDE Digital, Aitor, van a decir todos los proyectos que en primera fase van a pasar. Los anunciaron ayer y mañana serán públicos. De hecho, Extremadura tiene 3. Participamos en uno liderado por Navarra de ciberseguridad. Tenemos uno de Esmaragro con Castilla-La Mancha, liderado por Castilla-La Mancha. Está ahí Castilla-León y también La Rioja. Y tenemos en esta primera fase también otro de gemelos digitales que lidera La Rioja. ¿Vale? O sea que hay mucho movimiento y son trabajos de ahora mismo. O sea que la verdad es que, bueno, lo que nos ha traído principalmente a todos y lo que nos mueve a todos los que estamos aquí, pues es esta fibra hasta el hogar, ¿vale? Ahí realmente hay muchos tipos de fibra con las que estamos trabajando, pero esta es la realmente importante, es competencia del Ministerio y en los últimos años pues ha mejorado mucho y España a nivel mundial pues es un líder, ¿no? El error aquí está, la mejora, digamos, es que a nivel de población pues tenemos unos niveles muy, muy altos, ¿vale? Pero claro, en territorios como Asturias o Extremadura, donde la densidad de población es bajísima, pues esos números no valen. Esta es la evolución por municipios del año pasado. Estamos elaborando ahora mismo el mapa de este año. Y claro, aquí en un momento dado, pues lo que tenemos que empezar a hablar, ahora mismo estamos en un 92% de población, pero con un 26 habitantes por kilómetro cuadrado, pues más tarde o más temprano, lo que os pongo ahí, tenemos que hablar ya de territorio, ¿no? Y bueno, la gran oportunidad en el mundo rural es cuando tengamos fibra óptica en todos los núcleos de población, en todos los municipios. Con el 5G es donde vamos a poder ya llegar a que esas antenas pues realmente apunten al campo, ¿no? Y ahí empezaremos por primera vez a hablar de porcentajes de territorio. Ningún país del mundo ocurre esto. Esto no es un parámetro europeo, pero tiene que cambiar y ahí es donde tenemos que trabajar. Y esa oportunidad, ya os digo, viene con ese 5G. Quizá ahí es donde estamos ahora mismo discutiendo ese 5G, cómo se va a hacer, porque como lo hagamos como lo hemos hecho con el 3G y el 4G, pues va a ser un desastre. Entonces tiene que haber un porcentaje de ese 5G que vaya directamente a donde no hay conectividad y tiene que ir al rural. Hablemos de un 70-30, de un 80-20 o de un 90-10, pero está claro que hay un porcentaje que tiene que ir hacia ese rural, ¿no? Nosotros llevamos trabajando con un grupo de despliegue de fibra óptica para este FTTH para coordinarnos bien con el Ministerio. A veces existe el propio Ministerio estas reuniones, todos los viernes de 8:30 a 9:30. Ahí está la FEMPES, la Federación de Municipios, están los 2 colegios de telecomunicaciones, están las 2 diputaciones y las principales operadoras que despliegan en Extremadura, las que han tenido pega, básicamente, ¿vale? Y de las primeras cosas que nos propusimos y que hemos conseguido, pues que ya tenemos un protocolo de despliegue de fibra óptica en cascos antiguos. Creo que somos la primera comunidad autónoma, nos ha costado muchísimo. Ahí estamos visitando con la que empezamos, con Llerena, donde empezamos a intentar desplegar en ese casco antiguo que era imposible. La de la derecha es de Guadalupe, es el símbolo de Extremadura, ¿no? La Virgen de Guadalupe, y también ya tenemos fibra ahí, o sea que vamos avanzando, estamos colaborando con otras comunidades autónomas para que este protocolo sea efectivo y sobre todo con la propia Junta de Extremadura en la parte de patrimonio, ¿no? Tenemos nuestra propia fibra, me consta que Asturias también lo tiene, Aitor. O sea que nosotros no lo tenemos tan avanzado como lo tiene Asturias, pero tenemos nuestra red científica tecnológica por donde sale todo el tráfico de red de colegios, institutos, la universidad, los institutos de investigación, etcétera, etcétera. Esa es la troncal, la tenéis ahí a la derecha. Eso es el IDE de Extremadura, lo tiene a un nivel de metros, o sea que se ve perfectamente por donde pasa por todas las ciudades, ¿vale? Y ahora mismo, como os pongo ahí en la parte inferior derecha, pues hemos conseguido 5 millones de euros de estos fondos MRR, Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, para cambiar la electrónica de red y para incrementar nuevos nodos de esa red científica tecnológica. O sea, de lo que estamos muy orgullosos y que además nos hacía mucha falta. Es que a veces no me pasa esto.
Eso en cuanto a la troncal, ¿vale? Digamos así, a nivel regional y sabiendo que no tenemos competencias de la FTTH a nivel de comunidad autónoma. Y entonces lo que hemos hecho para la parte de capilaridad, pues hemos desplegado fibra óptica en ayuntamientos. Llevamos muchos años desplegando en ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes. Llevamos 4 convocatorias y nos quedaban los pequeñitos. Entonces hemos sacado este año una de menos de 600 habitantes. Nos daba el dinero para 70, se presentaron 76 y solo hemos ampliado ese dinero, esa inversión, y se lo hemos dado a todos los ayuntamientos que se han presentado. Tenemos más de 500 kilómetros de fibra óptica y más de 2.000 edificios municipales conectados, que ya os podéis imaginar lo que pasó en pandemia. Nos vino muy bien y se montaron auténticas salas de teletrabajo donde la gente se podía conectar, desde estudiantes, universitarios, empresarios, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y por esto nos han dado un premio, a ver, que me lío un poco con el ratón aquí con la flechita, a ver, ahora. Y por ello nos han dado un premio también este año el Colegio de Ingenieros Técnicos de Telecomunicaciones a nivel nacional, precisamente por estos despliegues. ¿Vale? Por otro lado, teníamos, claro, toda esta fibra desplegada, pues en plena pandemia pues surgieron mucha necesidad de distintos servicios. Presentamos una primera convocatoria en plena pandemia para pueblos inteligentes, territorio inteligente, donde lo enfocamos sobre todo a turismo inteligente y a movilidad turística. Tuvo mucho éxito, se presentaron más de 2/3 de los ayuntamientos de Extremadura, 368 ayuntamientos que tenemos en total, y este año hemos sacado una segunda convocatoria ya con eficiencia energética, con medio ambiente, con participación ciudadana, etcétera, etcétera, etcétera. Hemos ampliado esos servicios, ¿vale? Y bueno, estamos ahora con el agua al cuello intentando resolver ahora antes de Navidades y estamos ahí, casi ya lo tenemos hecho para resolver esa segunda convocatoria porque los FEDER acaban ahora en junio, tenemos que cerrar todos los proyectos FEDER y andamos un poco demasiado apretados. Pero bueno, muy bien y también un éxito de presentaciones y con proyectos muy, muy novedosos. Como también dice Raúl, pues tenemos nuestra propia estrategia también de Iván, como nos dijo Iván antes, pues del Oraguán, ¿no? Y ahí, pues también desde el centro demostrador TIC que tenemos en FEVAL, pues tenemos nuestras antenas colocadas por el territorio, estamos ampliando, el año que viene vamos a ampliar más, y como centro demostrador, pues tenemos nuestros propios desarrollos, ¿vale? Ahí tenemos una pica con distintos sensores, donde los tenemos a modo de piloto, y ahí pues incluso las tenemos todo publicados en la web, donde tenemos también estaciones meteorológicas, donde tenemos unos trackers para ganado. Aitor, ¿te gusta esto, no? Y incluso lo que son los detalles de esos proyectos IoT con esos datos recogidos cada cierto tiempo, ¿vale? Y bueno, como también comentaba desde Asturias, Aitor, pues estamos ahí peleándonos con la componente 15 y la componente 19. Acabamos de sacar la de las ICTs también ahora, el 7 de noviembre. Tenemos 6 meses para presentar proyectos, creo que vamos ahí con el tiempo apretado, pero es que esto tiene que estar finalizado a finales del año que viene. Entonces tenemos 6 meses para presentar esos proyectos. Hemos trabajado con muchas sinergias con Fenitel, Miguel, con el Colegio de Administración de Fincas y con los 2 colegios de telecomunicaciones. Entonces, bueno, las estamos publicitando, estamos dándole mucha difusión y ahí pues tenemos también ahora a punto de sacar la de bonos digitales para personas vulnerables. Esta creo que pasa a Consejo de Gobierno mañana, pero bueno, estamos ahí también, ahí. Y nos quedaría ahí la de polígonos industriales y la de los centros de referencia que lo estamos haciendo con las 2 diputaciones. Y además nos ha tocado en suerte pues también el plan de competencias digitales que lo estamos haciendo con los grupos de acción local aquí en redes, que agrupa a todas las comarcas de Extremadura, las 24 comarcas de Extremadura, y ese sí que ya tenemos más margen de maniobra para trabajar con ese talento, ¿no? Y pues ya que son hasta finales de 2025, ¿vale? En total, entre las 4 de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales son 10 millones de euros para Extremadura y de competencias digitales son 3, ¿vale? Y ya la última diapositiva, pues bueno, nos han dado ahora en julio también el Digital Innovation Hub, el Europea Digital Innovation Hub, solo han dado 12 desde Europa,
Son 4 millones de euros que tenemos para juntar, para dar a conocer todos los servicios digitales que tenemos dentro de la comunidad autónoma. También se lo han dado, por ejemplo, a Andalucía, y ahí participamos en el Smart Agro de Andalucía. También te lo han dado a vosotros, ¿no, Hitor? Sí. Y bueno, hay mucha colaboración, porque precisamente esto es para colaborar con Europa. Esto es una política europea. Aquí estamos intentando coordinar esos grupos de trabajo. Ahí os pongo pues empresas, el Centro Demostrador TIC, la Finca La Orden, el CETAES, emergencias, como nos han dado ahora también. Hay bastante dinero para emergencias a Madrid, Valencia y Extremadura. Y bueno, lo que se trata es de hacer que tener una ventanilla única de todos esos servicios digitales, tanto para ofrecerlos como para recibirlos. Y además para trabajar en conjunto, para conseguir esas sinergias, ¿vale? Y eso podernos presentar a proyectos europeos en fondos en cascada o como sean de forma competitiva, ¿no? Y bueno, y con esto y un bizcocho, pues yo creo que, bueno, creo que les he dado justo los 10 minutos. Muy bien, Pablo, muchísimas gracias. Otro territorio complejo, Extremadura, muy amplio, difícil de acceder. Es cierto que hace falta coger esas ayudas y gestionarlas lo mejor posible y contar con los integradores, como somos nosotros, de telecomunicaciones para poder llegar a esa última milla, que es un poco lo que esta mesa nos trae, y que sigáis teniendo con Fenitel y con nuestros socios territoriales, lo mismo en Asturias que en Extremadura, que estamos predispuestos a colaborar, a ayudar y a conseguir que ese ciudadano, que es el que vosotros queréis conseguir y representáis, pues tenga todos los servicios conectados de aquí a muy poquito tiempo. Así que agradeceros a los dos como representación, desde luego, de la Administración Pública y doy paso pues, realmente pues, bueno, a otra parte del sector, al sector privado, ¿no? Ahora, pues bueno, cedo la palabra a Antonio Vidal, que es el presidente de AOTEC. AOTEC, para los que no conozcan, pues es una organización profesional empresarial con un objetivo de representar el impulso, coordinación y defensa de los operadores locales de telecomunicaciones. Es una entidad de ámbito estatal que agrupa a más de 150 empresas y AOTEC da voz a un sector de tamaño significativo compuesto por casi 800 empresas pequeñas a nivel tecnológico con coberturas de líneas, generaciones, muchos puestos de trabajo. Realiza muchas propuestas sobre regulación, consultas y acciones para defender al operador local. Vamos, es un Fenitel, pero no operador. Entonces, es un placer tener a Antonio en mi mesa y cedo la palabra para que nos expongas tu punto de vista de esta mesa. Antonio, muchas gracias. Buenos días, gracias Juan Carlos, buenos días a todos. Gracias a Fenitel una vez más por invitarnos a este Telcom 2022, Miguel Ángel en especial. Saludar también a Hitor y a Pablo, que también trabajamos con ellos muy a menudo y en muchas cosas que les hacen falta a las comunidades autónomas. Aquellas comunidades autónomas, casi todas las comunidades autónomas saben de la valía del operador local y como se viene hablando toda esta mañana aquí y han hecho los compañeros de las comunidades autónomas que cada uno vende su libro, voy a intentar vender yo el mío un poquito, ¿vale? Que las comunicaciones son fundamentales para la vertebración de nuestro país es algo que nadie pone en tela de juicio hoy y si queremos que nuestros pueblos sobrevivan y mantengan una actividad que permita no solo su existencia y la continuidad, sino su mejora, es necesario que la gente pueda trabajar, comunicarse, tener acceso, en definitiva, todas las ventajas que suponen unas comunicaciones electrónicas satisfactorias y completas. Hoy todos tenemos claro que sin conectividad no hay digitalización y sin digitalización no hay futuro y que todos los territorios tienen que estar al mismo nivel y, lo que es más importante, al mismo tiempo. El acceso a las telecomunicaciones es una lección que la pandemia nos grabó bien. Mi profesor de tecnología me decía hace muchísimo tiempo, Vidal, la mejor maestra es la experiencia. Te cobra caro, pero te enseña bien. Yo creo que debemos aprender muchísimo de la pandemia para hacer las cosas a futuro mejor. Como decía también Pablo, que ahora hablaremos más adelante, no podemos desplegar tecnologías revolucionarias con tecnología del siglo pasado, refiriéndose al 5G.
La banda ancha es un bien de primera necesidad y un arma fundamental en la lucha contra la despoblación. España ha sido uno de los países líderes en la creación de redes de fibra óptica, eso lo hemos comentado todos esta mañana y estamos muy orgullosos, y en esto ha tenido mucho que ver, por supuesto, el operador local. La fibra en España es un modelo de éxito porque todos los operadores del sector, es decir, todos los actores, han participado en sus despliegues. Como bien decías, Juan Carlos, a ustedes la Asociación Nacional de Operadores de Telecomunicaciones, casi está lo has presentado fenomenal, ¿no? Somos más de 550 miembros, ya rozamos los 200 miembros. En su mayoría somos pequeñas pymes asentadas en poblaciones de menos de 50.000 habitantes y generamos el 18% del empleo directo del sector, solamente por detrás de Telefónica. Además, tenemos un compromiso con la población que nos hace llegar donde otros no llegan. Es un sector que surgió a mediados de los 80, vinculado a la televisión por cable y que hoy está compuesto por empresas tecnológicas que ofrecemos el 4Play, telefonía fija, telefonía móvil, fibra, plataformas televisivas y además otros servicios de valor añadido. Son y han sido un activo importante para reducir la brecha digital en la España. Cuando comenzó el boom de Internet, a principios de los 2000, existía el peligro real de crear enormes zonas de sombra en cuanto a conectividad se refiere, y fue el origen del nacimiento y expansión de los operadores locales, tal y como los conocemos hoy. Comenzamos siendo pequeños, pero muy numerosos, apegados a nuestra tierra, inversores y desarrolladores de las infraestructuras necesarias para no quedar aislados tecnológicamente. Fuimos una necesidad del mercado en ese momento y aportamos conectividad donde otros no la hacían por falta de rentabilidad. Fuimos pioneros en el uso de la fibra óptica en 2009, una tecnología que se ha impuesto en todo el mundo y que ahora ya estamos migrando nuestras redes y desplegando redes nuevas a XGS-PON. Con el operador local, muchos ayuntamientos y empresas de la España rural tuvieron pronto buenas conexiones a Internet, a la vez incluso antes que las capitales de provincia. La fibra óptica ha permitido encender el interruptor de la digitalización en las zonas rurales, vertebrar España conectándola entre sí y al mundo digital. Con conectividad, las poblaciones tienen futuro y pueden digitalizarse. Las poblaciones con conectividad superan o tienen una renta per cápita superior al 1,4%, incrementan la afiliación a la seguridad social en un 3,1%, reducen sus niveles de paro en un 0,7% y consiguen revertir la población, es decir, incrementar la población a su territorio en casi un 2%. Y en los próximos años la conectividad pasará a ser aún más crítica. No solo hemos llenado de fibra las zonas rurales, además hemos arrastrado a las grandes operadoras a desplegar en esos mismos entornos. Por lo tanto, hemos garantizado y fomentado que exista la competencia en ciudades y pueblos. El operador local cuenta con una gran capilaridad. Tenemos redes de backhaul, tenemos redes de fibra óptica propia hasta el hogar. Tenemos pequeños centros de datos, tenemos salas técnicas, tenemos torres y tenemos acuerdos muy importantes con torreras y también con el satélite, con Hispasat. Estamos preparados para seguir creciendo, aportando conectividad y servicios. Hablar de este sector es hablar de oportunidades, de mejora para la calidad de vida de los ciudadanos, de ayudar a generar riqueza y empleo en el territorio y de cómo las tecnologías son esenciales en todos los territorios por igual. El 80% de la población reside hoy en el 16% del territorio. Por tanto, nos queda el 84% del territorio que atender, allí donde vive el 20% de la población. Es necesario luchar contra la despoblación de la España que nos da de comer. Hoy, con la red de fibra, cualquier empresa tecnológica puede asentarse en cualquier territorio, como lo demuestran los centros de datos que se han instalado en Talavera de la Reina.
En la actualidad, España está volcada en dar un salto a un tejido empresarial digitalizado. La digitalización es la aliada para aumentar la productividad y la competitividad, y también es la clave para la sostenibilidad. Las Smart City en lo rural no van a ser una expansión de la ciudad, van a ser totalmente diferentes, con un perfil propio. Si es así, será un error, como muchas de las que se están haciendo, con perfiles que luego los ayuntamientos ni pueden continuar porque no tienen nadie que sepa continuarlas, ni tienen economía para seguir pagándolas. Las Smart City habrá que hacerlas adaptadas a las necesidades de cada municipio. Un traje a medida para que sean sostenibles en el tiempo económicamente. El operador local, conocedor del entorno y necesidades de sus pueblos, cuenta con plataformas adaptadas para que los desarrollos de las Smart Cities sean una continuidad en el futuro. Además, tenemos el reto de la atención sanitaria y de los servicios sociales a una población rural muy dispersa y envejecida que no siempre tiene un médico o asistencia social cerca. El IoT y la conectividad van a ser clave para hacer frente a este reto. Hemos hablado esta mañana de las posibles verticales o de la falta de monetización en cuanto al 5G. Precisamente agricultura, ganadería y turismo, 3 verticales que son monetizables para 5G e importantes de aplicación en las zonas rurales y que han comenzado a desarrollarse con tecnología LoRaWAN, como decía Pablo, en Extremadura y en otros sitios, y el satélite, ante el relajamiento precisamente de esos despliegues 5G. La propia PAC, la Política Agraria Común, forzará a los agricultores a que hagan avances en conectividad, porque impone a partir del verano de 2023 que todo lo hagan vía telemática. En cuanto a normativa, tenemos una ley de telecomunicaciones muy buena. Yo creo que la mejor ley de telecomunicaciones de Europa, que nos ha permitido estar donde está y cada día mejora, porque se escucha a todo el mundo del sector, el gobierno nos escucha a todos y está por mejorar, y estos son los resultados, ¿no? Que somos líderes en Europa. Pero también teníamos que hacernos una reflexión a las administraciones, y puesto que vamos a un país digitalizado, en donde todo es digital, pues estaría bien que en los ayuntamientos, que en las diputaciones, que en las comunidades autónomas tuviésemos al frente de todos estos temas a los que saben de esto, ¿no? Que son los ingenieros de telecomunicaciones. Es muy difícil ver un ingeniero de telecomunicaciones en un ayuntamiento, en un pequeño pueblo. Quizás si estos existieran, muchos de los problemas que, por ejemplo, decía Fran de Patris, me parece que es de Totem, que luego llegas a los ayuntamientos y cuando le hablas de torres o antenas se ponen muy nerviosos, pues todo esto sería también más fácil de mascar y de colaborar. También ha sido muy importante la colaboración público-privada, ha sido clave en el desarrollo de la red de fibra óptica hacia poblaciones dispersas y con pocos habitantes. El operador local, cuando ha podido concurrir, se ha llevado con diferencia los incentivos, y eso que no lo hemos tenido fácil. Pero yo creo que hay muchas razones para apostar por la cooperación público-privada. Pero una cada vez más obvia es la dificultad creciente de las administraciones para avanzar solas en materia de innovación y digitalización. Un nuevo pacto debería nacer sin los estigmas que han lastrado la relación en el pasado. Aceptemos que el bien común o la justicia social también son una responsabilidad empresarial, y de la misma manera que en el ámbito de innovar y la exigencia de rendir cuentas pueden y deben permear todos los niveles de la función pública. 5G, un peligro o un riesgo para lo rural. Hemos avanzado mucho en banda ancha en las zonas rurales y esto nos preocupa, ¿no? Decía el profesor Nacir Cardona que el 5G no es enviar un email más rápido desde un móvil. El 5G es una tecnología que va a permitir a nuestras empresas, a nuestros sectores verticales al territorio, también ser más productivos, más competitivos, con más opciones de futuro. Es decir, al final también más empleo de calidad, más prosperidad, más inclusión social. El 5G, sin duda, es una más y una mejor industria. El 5G es más que una nueva tecnología, algo que va a ser disruptivo, dicen unos.
revolucionario, comentamos otros. Si no queremos parar en seco el avance digital de las zonas rurales, que está comenzando a despegar lentamente, el 5G tiene que estar en esa ecuación también, como decía Pablo. No solo la banda ancha, el 5G tiene que estar también en la zona rural. Hay que desarrollarlo a la vez y en todos los territorios. Y el operador local está dispuesto a implicarse. Las zonas rurales no pueden quedarse atrás, no pueden perder el tren de otra revolución, como ya pasó con la revolución industrial. Porque si no, truncamos inversiones futuras, porque lanzamos el mensaje a los mercados de que el instalarse en una zona rural es un error a futuro porque no tendrá 5G. Desde OTED queremos que se siga el modelo de éxito de la fibra y se dé cabida a todos los actores que puedan participar en los despliegues. El espectro es un bien escaso. Convertir el principio de eficiencia de espectro en obligar a que el espectro no usado se ceda a terceros que puedan desarrollar el 5G en zonas rurales, pagando por él en función de la población del territorio a la empresa adjudicataria del mismo. Un pago por uso supone monetizar la inversión en el espectro desde el minuto 1, en zonas en donde el Tier 1 no está interesado en invertir. Esto acelerará la llegada del 5G a zonas rurales. El procedimiento administrativo existe. De hecho, el Gobierno lo incluyó en el último borrador de orden para la subasta de los 26 GHz. En el texto final desapareció. Aún hay margen para habilitar la cesión de aquel espectro que no se use a operadores alternativos, creando una normativa específica, un nuevo reglamento. Existen soluciones tecnológicas, legales, para que las poblaciones por debajo de los 20.000 habitantes no queden atrás en el 5G. El operador local está dispuesto a implicarse. Usémoslas. Gracias. Muchas gracias, Antonio. La verdad es que se habla mucho de los operadores, pero de los operadores locales se habla poco y se tiene que hablar más, ¿no? Porque es la primera vez que escucho hoy de que alguien está integrando soluciones. Ya has dicho varias veces que cuentas con el satélite también. Entonces, pues yo creo que eso, que vosotros sois los integradores realmente de los operadores locales, ¿no? Entonces, bueno, agradecerte la exposición, el punto de vista del operador local, que yo creo que es muy importante en esa España vaciada, a la que está muy olvidada por muchos fondos que pueda haber ahora mismo, ¿no? Y el que hayas hecho un poco la hibridación con el satélite me da paso al siguiente ponente, ¿no? En este caso es José Luis Serrano Merino, que también, pues bueno, pues acumula 14 años de experiencia, es también ingeniero de Politécnica de Madrid y pues bueno, lleva desde 9 años en Hispasat. 3 ha estado como ingeniero de sistemas de comunicación, emisiones y flotas y los últimos 6 años está como jefe de proyecto de innovación, estrategia de producto y conectividad en la Unión Europea. Hispasat es una empresa que ya se ha explicado, pero bueno, que ofrece servicios de comunicaciones no solamente en Europa, sino también en América y norte de África. El ámbito de actuación es de todos los servicios de redes corporativas, servicios avanzados y videoconferencia. Y las flotas de satélites de Hispasat permite distribuir más de 1.300 canales de televisión y radio a 30 millones de hogares, así como servicios de banda ancha en todos los sitios. Entonces, yo creo que es un eslabón muy importante contar con un satélite como Hispasat aquí y bueno, y te cedo el punto para ti. Vale, perfecto. Pues lo primero, buenas tardes, porque ya hemos pasado de las 12, entonces ya estamos hablando de buenas tardes y me uno al agradecimiento de la invitación justamente a esta mesa, ¿no? Y yo justamente voy a hablar justamente del satélite, ¿no? Que es un elemento clave justamente en la parte de la lucha contra la brecha digital y es el elemento habilitador de llevar la conectividad allá donde el resto de tecnologías no llegan, ¿no? Para ello, y además hago un poco de referencia también a los anteriores ponentes, hay territorios como Asturias y como Extremadura que son complejos y al satélite le encantan los territorios complejos justamente, ¿no? Para ir introduciendo un poco el rol del satélite, pues lo primero que hace un repaso general del estado de la conectividad para mostrar un poquito ahí las debilidades y dónde nosotros tenemos un peso bastante relevante, ¿no?
Bueno, si nos centramos a nivel europeo, pues examinando la cobertura de banda ancha en 2021 habría una diferencia ya de un 6,4% entre la disponibilidad de servicios de banda ancha fija a nivel total y a nivel rural, ¿no? El 91,5% de los hogares rurales de la Unión Europea contaban con al menos una tecnología de banda ancha fija y el 67,5% tenían accesos a servicios de próxima generación de alta velocidad, ¿no? Pero, sin embargo, todavía cerca del 18% de los hogares europeos no cuentan con conectividad de acceso a Internet superior a 100 megabits por segundo. Lo bueno para nosotros, que en España es cierto que somos pioneros en despliegue de fibra y en despliegue de tecnología y tenemos una situación privilegiada con respecto a Europa. Pero aún así, bueno, la cobertura a nivel nacional con redes fijas a más de 100 megabits por segundo se sitúa en 9 de cada 10 hogares, ¿no? Y los nuevos despliegues de redes móviles, que ya el 4G está bastante densificado y llega a bastantes sitios, ya no se centran en mejorar, diríamos, ese despliegue, sino en transformarlo al 5G. Y justamente, haciendo también referencia a la ponencia que hizo mi consejero delegado anteriormente, el satélite también tiene un rol muy relevante en ese 5G, ¿no? Porque al final el 5G es la red de redes y puede integrar todo tipo de tecnologías, y el satélite es una de ellas, ¿no? Entonces, de cara al despliegue de este futuro de 5G en zonas rurales, pues también es un elemento bastante relevante, ¿no? La cobertura a finales de junio de 2021 de más de 100 megabits por segundo alcanzaba al 88,31% de los hogares, y teniendo en cuenta la perspectiva, a final de 2023 se estima que llegará hasta el 94,19% a nivel nacional. ¿Qué quiere decir? Que todavía, aunque son cifras muy elevadas, todavía queda bastante porcentaje, que es un 6% aproximadamente a nivel nacional, que no llegará a 100 megabits por segundo. Y bueno, habréis visto que anteriormente he puesto imágenes de ciudades, pero la realidad es que hay otra población. Hay otra población que es una población de pequeños núcleos urbanos en un entorno rural donde, bueno, los despliegues de fibra y los despliegues de tecnología terrestre pues no llegan pues, por varios motivos. El tema orográfico, evidentemente, por dificultades físicas y también por dificultades económicas, ¿no? A pesar de todos los esfuerzos que se hacen desde las administraciones y de los operadores privados, pues siempre llegan zonas en las que no se llega a esa cobertura. Pero no solo hay otra población, sino otro territorio, que esto es muy importante. Todos los despliegues de fibra, todos los despliegues que se hacen a día de hoy se centran en población y no territorio. Sin embargo, si queremos tener un país digitalizado, se necesita focalizarse también en territorio, ¿no? Y es lo que comento, otra realidad. Este es otro ejemplo que es en la foto se puede ver, es una pequeña casa de pastores en medio de una montaña donde, bueno, en este caso hemos tomado la foto a propósito, donde se ve la conectividad a través del satélite, ¿no? Y es que la realidad es que el 32% de los hogares rurales no disponen de cobertura de 100 megabits por segundo, ¿no? Entonces, la realidad es que, bueno, a pesar de ser uno de los países con más fibrados y con mejor conectividad, todavía hay una brecha digital y tenemos que, para cumplir el objetivo de 2025 de 100 megabits por segundo al 100% de la población, todavía se tienen que hacer cosas, ¿no? Y la conectividad es un bien básico. Yo creo que ya nadie discute de que es una mejora, un nice to have o algo, diríamos, algo que nos gustaría tener, sino es una necesidad. ¿Por qué? Porque articula un desarrollo sostenible, permite la descentralización de la población de las actividades, ¿no? Lo que estábamos hablando del tema de teletrabajo, de ir a zonas más rurales pues, donde desarrollar economía, desarrollar trabajo, son claves para afrontar el reto demográfico, permiten la igualdad de derechos y oportunidades y además la conectividad es el habilitador o la base para la digitalización. La digitalización de un sector primario, que es justamente el que se despliega en estos entornos rurales,
que necesita una modernización para mejorar su competitividad, ¿no? De hecho, cifras, según el Banco Mundial, un incremento de 10 puntos en la penetración de banda ancha supone un aumento de un 1,21% del Producto Interior Bruto, ¿no? Y es que es lo que digo, al final la conectividad es ya una necesidad, es casi un derecho, y todas las políticas que llevamos a día de hoy en la Comisión Europea y en España asumen que existe la conectividad. Estamos hablando desde la administración electrónica como incluso el futuro de la eliminación del dinero físico, ¿no? Es decir, al final, para eliminar el dinero físico se necesitará tarjetas y para tener tarjetas se necesitará tener conectividad, ¿no? Y bueno, pues el satélite permite la universalización de la digitalización y el acceso a la red, ¿no? Y como se contempla en la nueva Ley General de Telecomunicaciones, la velocidad mínima que se establece a día de hoy es de fija de 10 megabits por segundo, escalable mediante Real Decreto a 30 megabits por segundo, ¿no? Teniendo en cuenta la evolución social, económica y tecnológica y las condiciones de competencia del mercado. Y bueno, este es la primera introducción de por qué el satélite es importante, ¿no? Y el rol en el satélite en esta brecha digital. ¿Qué desafíos tenemos hoy en día? Pues tenemos desafíos de geografía, de prestaciones y de precio, ¿no? Geografía, hay un crecimiento de la desigualdad digital entre las zonas rurales y urbanas. Cada día las prestaciones de tecnología o de conectividad que se hacen en las zonas urbanas son mucho mejores y sin embargo se olvida o se deja más olvidado la parte del entorno rural, ¿no? A pesar de que se está llegando diríamos, se está penetrando cada día más en la conectividad, cada día la desigualdad incrementa, ¿no? Tenemos en las ciudades redes de 1 gigabit por segundo cuando en entornos rurales solo llegamos a 10, ¿no? Las prestaciones, hay que proporcionar un servicio de calidad y homogéneo en todas las regiones, ¿no? Y en términos de precio, pues justamente hay que hacer también un foco en ello porque las áreas aisladas son normalmente los lugares más desfavorecidos, por lo que es necesario contar con un servicio asequible, ¿no? De ahí programas como ha salido de la Secretaría, que es el único demanda rural, ¿no? Y el satélite, pues bueno, tenemos una ventaja de que estamos allí arriba y al estar allí arriba, pues llegamos allá donde no llegan el resto, ¿no? Entonces somos la solución tecnológica idónea para democratizar el acceso a Internet, ¿no? Favorece de manera sostenible el despliegue de servicios digitales en el ámbito rural, ¿no? El satélite, es cierto que teníamos unos clichés de que era caro, que no era para todos y que no era rápido, diríamos, o no tenía buenas prestaciones. Eso ha ido cambiando. Igual que las tecnologías terrestres han ido evolucionando, en el satélite también han ido evolucionando, ¿no? Hoy en día tenemos satélites de alta generación, de mucho tráfico, y somos capaces de dar capacidades de hasta 100 megabits por segundo, evolucionable en un futuro hasta 200 megabits por segundo, a unos costes bastante más reducidos. Es cierto que todavía sigue unos costes superiores a la oferta que podemos tener en nuestros hogares urbanos, pero es cierto que se ha dado una revolución y justamente ese mensaje es muy, muy, muy relevante, ¿no? La ventaja también es que damos acceso al 100% de la población bajo su cobertura, sin necesidad de hacer grandes obras civiles, es decir, hacer un sistema, llevar a cabo de Internet o conectividad a través de satélites simplemente con instalar una parabólica, ¿no? Y llegamos, lo que digo, damos mucha capacidad, ya podemos ver vídeo en streaming, tener Netflix, etcétera, con velocidades más elevadas y alcanzando los 100 megabits por segundo y reduciendo bastante el precio, ¿no? Y bueno, he intentado ser rápido para ir acabando un poco la parte de Hispasat. ¿Cuál es el compromiso de Hispasat? Pues la propuesta de Hispasat es que estamos comprometidos con este entorno rural, estamos comprometidos con llevar la conectividad al 100% del territorio. No estoy hablando ni siquiera en población solamente, sino también en territorio, para esas explotaciones rurales, esas explotaciones más allá o incluso en refugios de alta montaña, como he mostrado anteriormente en las imágenes. Y ahora mismo estamos ofreciendo, pone a disposición de los operadores minoristas Hispasat un modelo de comercialización flexible de marca blanca,
que es un nuevo servicio de 100 megabits por segundo con una nueva infraestructura satelital que hemos lanzado recientemente. Es un satélite de High Throughput Satellites de nueva generación y prestaciones en banda KA, donde Hispasat asume todas las funciones de operación y gestión centrales de la red, simplificando muchísimo el servicio, y somos responsables de las actividades de campo, y el SP es el responsable de las actividades de campo, soporte final y facturación. Es el programa que llamamos Conéctate. Y con esto yo acabo un poquito pues indicando un poco el rol del satélite y cómo podemos ayudar a llevar la conectividad allá donde el resto no llega. Pues muy bien, muchas gracias, José Luis. Efectivamente, el tiempo lo has optimizado, cosa que te agradezco para que luego no nos echen una coñeja de tiempo. La visión, desde luego, del satélite es fundamental, sobre todo en el ámbito rural, en la que por eso he visto que los operadores lo tienen en cuenta para tenerlo muy importante. Y agradecerte, desde luego, la visión de Hispasat en el sector nuestro es muy importante. Gracias. Pasamos al siguiente ponente, que es Sebastián Pantoja. Aquí ya es un poco la visión de la industria la que realmente tenemos que ver. Sebastián es ingeniero de Teleco también, ha trabajado pues, en sus últimos 20 años han estado orientados al desarrollo de negocio y producto en todas las áreas, o sea, conoce investigación, desarrollo, calidad, suministro, ingeniería, fabricación y ventas, de todo. En la actualidad es director de I+D de Televes. Televes es conocido, yo creo que por todos los que estamos aquí, en el sector de diseño, fabricación y comercialización de telecomunicaciones, de edificios y hogares, y actualmente pues, la diversificación que ya nos han mostrado en los últimos años en todos los sectores innovadores, como la iluminación profesional, implantación de sistemas a través de fibra óptica para hoteles, para hospitality, transporte de fibra óptica, es un fabricante muy importante que tenemos que tener en cuenta siempre en estas mesas, y nadie mejor pues, que su director de I+D para que nos dé su visión de la industria conectada. Sebastián, cuando quieras. Bueno, gracias Juan Carlos por la introducción y gracias a Fenitel por la invitación. La verdad es que es un placer estar aquí con vosotros y poder compartir pues nuestra visión dentro de esta mesa. Sin más, para no alargarme mucho, aunque bueno, Juan Carlos ya nos ha introducido y yo solo puedo fastidiarlo, pero bueno, de forma muy rápida, Televes es una multinacional española con sede en Santiago de Compostela, se fundó en el 58. Digamos, el rango de ingresos está en torno a los 200 millones de euros, pero yo creo que lo más importante es destacar que bueno, somos fabricantes y nos gusta diseñar nuestros productos. No quiere decir que lo diseñemos todo, sino que también integramos productos de terceros, pero queremos tener el control de las soluciones que desplegamos. Aquí podéis ver nuestras 4 principales líneas de negocio, que bueno, son las infraestructuras de comunicación y de televisión, que es la más importante. Luego está la parte de hospitality, sociosanitario e iluminación LED profesional. Una introducción muy rápida, como os decía. En cuanto a la temática de la mesa, nosotros aquí, como bueno, ya las presentaciones anteriores han sido bastante centradas en lo que es destacar la importancia de la cobertura del territorio y de lo que es proveer de esta conectividad de 100 megabits por segundo en todo el... Yo me voy a centrar un poquito más en lo que es la visión del usuario y todo esto, pues para que se use. Bueno, simplemente por poner el contexto y sin ser muy exhaustivos, ¿no? Porque esto tampoco, es decir, si no serían 10 minutos la presentación, pero bueno. Esta conectividad lo que nos va a permitir es una digitalización. ¿Y por qué es necesaria esa digitalización, ¿no? Entonces, bueno, aquí simplemente pongo una serie de retos
quizás el más importante que tenemos que afrontar es el reto del cambio demográfico, es decir, pues gracias a los avances que hemos tenido todos estos últimos años, pues digamos, pues cada vez vivimos más. Pero por otro lado, pues bueno, también cada vez hay menos nacimientos y por tanto esto digamos que está provocando un cambio en la pirámide poblacional. Este cambio en la pirámide poblacional lo que está provocando es una presión muy fuerte en lo que sería digamos, la sostenibilidad de nuestro modelo de sistema social y sanitario fundamentalmente, ¿no? Entonces, bueno, pues un poco la digitalización es un elemento clave para la sostenibilidad de este sistema, ¿no? Y bueno, luego también destacar otro punto muy importante, es decir, pues como os decía, sin ánimo de ser exhaustivo, es decir, la parte de los edificios, es decir, bueno, pues sabéis que los edificios actualmente consumen pues aproximadamente el 40% de la energía y son responsables de un 36% de las emisiones. Además bueno, pues de que normalmente nosotros pasamos entre el 70 y el 90% de nuestro tiempo en los edificios, es decir, ya sea en nuestro hogar, en la oficina, centros comerciales, etc. ¿De acuerdo? Entonces, en base a a este contexto, pues al final la digitalización lo que pretende es ofrecer nuevos servicios a las personas y para que estos servicios sean más eficientes, ¿de acuerdo? Y al final, pues en este ámbito, pues nos gustaría destacar pues, la importancia de ICT, como ya habéis comentado antes, y bueno, pues a partir de ahí cómo ordenar estos servicios, por ejemplo, dentro de los edificios, que como os decía, es un punto clave, ¿no? Con el objetivo final, pues, de lo que os decía, ofrecer pues, servicios mejorados de telemedicina, pues de integración sociosanitaria, de seguridad, eficiencia energética, etc. Y todo esto, pues ofrecerlo de una forma ubicua, ¿no? que es un poco lo que venían destacando los anteriores ponentes de esta mesa. Es decir, al final, esta digitalización tiene pues, que llegar a todos, ¿no? Hablamos de una digitalización en el hogar, en la residencia, en los hospitales, en los hoteles, en las ciudades, en el rural, en cualquier sitio, ¿vale? Y es fundamental dentro de este punto pues también la interoperabilidad, ¿no? de todo este tipo de soluciones. ¿Con qué objetivos, no? Es decir, pues de nuevo, sin ánimo de ser exhaustivos, pues bueno, pues aquí es interesante, pues, ¿por qué no? Pues el rural como primera residencia, ¿no? Es decir, como se ha venido destacando por los anteriores ponentes, pues oye, esta pandemia nos ha enseñado pues que se puede vivir incluso con mejor calidad de vida en otras partes del territorio, no tiene por qué ser todo en las ciudades. Es decir, esto también puede ocurrir en el rural. Entonces, bueno, pues un objetivo que si tenemos esta conectividad es pues conseguir pues, que el rural sea la primera residencia y no la segunda residencia. Para ello pues, se necesita esta conectividad digital en las áreas rurales, pero también en los destinos turísticos, para el medio rural, también la recuperación del patrimonio y difusión de los proyectos culturales, la descarbonización y la eficiencia energética, la digitalización del patrimonio rural, el fomento de la innovación y la digitalización de los municipios turísticos, etc. Es decir, todo esto pues, se podrá realizar gracias a tener estos servicios de comunicación, ¿de acuerdo? Y bueno, pues desde un punto de vista como os decía, de producto o de soluciones, pues nosotros lo que podemos ofrecer es dentro del hogar, pues oye, servicios pues mejorados de un telecuidado de las personas, para que las personas se sientan cuidadas en el hogar, lo mismo en las residencias, lo mismo en el hogar con independencia de donde se encuentren. Y para todo esto, de nuevo, es fundamental la conectividad. Si no la tenemos, no podemos ofrecer estos servicios. ¿Y qué es lo que provoca? Pues si cada vez somos mayores,
bueno, la población está envejeciendo, pues al final vamos a necesitar más cuidados. Si esos cuidados no lo podemos llevar hasta tu hogar, pues al final nos tenemos que ir a las ciudades, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues un poco lo que va a permitir esta extensión de la cobertura a todo el territorio es que estos servicios puedan darse con el mismo nivel de calidad, ya sea en la ciudad o ya sea en el rural. Y lo mismo pues para cualquier tipo de soluciones y empresas que se instalen en el rural. O sea, al final lo que tenemos que permitir es la digitalización de este tipo de servicios. Y aquí, bueno, pues como comentó Antonio antes, pues la verdad es que el nodo IoT pues jugará un papel primordial dentro de lo que es la integración dentro del edificio de todas estas redes de IoT y cómo se conectarán a, digamos, plataformas de orden superior para explotar estos datos. Bueno, lo mismo podemos hablar desde un punto de vista del reto de la cohesión del territorio y de la parte social, porque al final lo que tenemos que intentar es, oye, pues si podemos desarrollar productos como por ejemplo veis aquí, integrando, pues en este ejemplo que veis aquí, pues son soluciones de pino gallego, que bueno, son bueno, pues maderas que tienen sello de calidad y que se originan obviamente en el rural. Esto sí que no puede hacerse en otro sitio. Y lo que estamos intentando es cómo integrar ese tipo de materiales en productos que además pues den este tipo de conectividad y soluciones en el rural, con lo cual cerramos un poco el círculo, es decir, no solo digamos fabricamos soluciones que puedan integrarse en el rural, sino también utilizamos materiales de cercanía que bueno, que por cierto además al ser madera pues digamos contribuyen a la descarbonización, ¿de acuerdo? Y bueno, y sin olvidar pues la parte de movilidad, que también es muy importante y bueno, pues al final pues el tema de la energía solar, el 5G o la cobertura a través del satélite coordinada con el 5G, pues van a permitir toda esta movilidad y al final, pues oye, que por ejemplo el vehículo conectado, pues no se entendería que el vehículo conectado solo funcionara en las ciudades, sino que también cuando salgan de ellas. Y bueno, pues nada más. Es decir, yo lo que he intentado es, como resumen, bueno, pues dar la visión también un poco de lo que es el usuario final y cómo esa cobertura y esa extensión y esos servicios pueden ayudar a llevar la digitalización a todos los lugares. Gracias. Muchas gracias, Sebastián. Muy importante la visión de la industria, de lo que realmente hay que tener, ¿no? He visto un montón de verticales en el ámbito rural, pensando en lo que hemos empezado a hablar también de la España vaciada. Has tocado el tema de las personas mayores, que es muy importante. Cada vez somos más mayores en el mundo y también es cierto que, bueno, que también los que no son tan mayores necesitan soluciones y equipos en las viviendas para que realmente quieran seguir estando en el ámbito rural y no quieran irse a la ciudad. Entonces, por eso me ha parecido que has tocado todas las verticales, incluso las industrias, las pymes, un tema muy, muy importante y por eso era muy de agradecer ver la visión desde el punto de vista de Televes. Ya siento decirlo, pero nos estamos pisando de tiempo, intentar en la medida de lo posible los siguientes ponentes. Pero bueno, yo creo que algo de tiempo alguien nos dará, ¿vale? O sea que, pero bueno, que sí, que estamos ya, esto de tener una mesa tan grande con tantos ponentes, pues me están diciendo que, bueno, que me perdonan la vida, ¿vale? Por aquí adelante. Le paso la palabra a Andrés Posada, que es el director de marketing y ventas de Totem. Andrés también es ingeniero de Teleco, de la Universidad de Málaga,
y en su carrera profesional ha estado pues, tocando mucho el mundo del negocio con operadores en todos los departamentos de desarrollo. Ha estado, por lo que se ve, bastante en el campo y sabe perfectamente las necesidades que hay ahora mismo en todos los operadores. Aunque su visión ahora mismo en Totem es la parte de marketing y ventas, pues yo creo que nos va a explicar bastante bien el enfoque de afrontar los retos inmediatos del despliegue de 5G. Una compañía Totem, que ya hemos visto a su CEO en la presentación. Totem pues bueno, tiene escasamente un año de vida, pero bueno, perteneciendo al grupo Orange, pues yo creo que tiene una cartera de clientes importante, una infraestructura lo suficientemente seria en Francia, bueno, en España y en toda Europa, y que yo creo que es muy importante que nos den su punto de vista de los servicios de infraestructura que pueden ofrecer. Así que, Andrés, todo tuyo. Gracias a Feniter por la invitación. Son las 2:15, o sea que vamos a ver cómo contamos esto. Voy a intentar contarlo como una historia para tratar de hacerlo ameno y que se entienda lo que hacemos, ¿bien? En primer lugar, yo creo que hay un violento acuerdo cuando se dice que la sociedad cada vez es más digital, y estamos hablando tanto de ciudadanos como de empresas. Ahí no hay ningún punto, no voy a hablar de la pandemia, que la hemos nombrado muchísimas veces esta mañana. Sí me detengo en que tenemos que afrontar dos retos: el entorno rural, que tiene sus particularidades, y el entorno urbano. En el entorno rural todavía estamos llevando la cobertura y la calidad. No vale con llevar solamente cobertura, hay que llevar calidad, que entendemos por calidad tanto el throughput, el ancho de banda, como también la latencia que hará falta. Fijaos que la población en municipios de menos de 1.000 habitantes en España decrece paulatinamente, o sea, estanca, pero es un porcentaje muy, muy pequeño, es algo que, sin duda, la tecnología tiene que solventar. En el entorno urbano tenemos problemas. Se habla mucho del entorno rural, pero a día de hoy en el entorno urbano vamos a tener un problema importante porque la concentración de empresas, ciudadanos, es mayor, el nivel de digitalización que se espera es también más amplio y la ciudad inteligente está ahí, que va a requerir, por tanto, despliegue de los servicios de IoT y, por tanto, la demanda que hay en el entorno urbano y las expectativas que tienen los ciudadanos y las empresas es mayor. Tanto el entorno rural y el entorno urbano tienen diferentes retos y diferente nivel de exigencia. La inversión en infraestructura que se ha hecho en España es importantísima, tanto en despliegue 4G, las infraestructuras que se han hecho por parte de los operadores móviles, que ahora muchos somos towercos, como en el despliegue de fibra, tanto en su vertiente FTTH como el bajo de las torres, porque una cosa es desplegar fibra en los núcleos, ya sean muy pequeños, grandes, medianos, lo que sea, pero es tirar fibra por fachada, y otra cosa es llegar a una torre en medio de la nada, ¿de acuerdo? Entonces, en España hemos hecho mucha infraestructura, fibra, muchas torres, pero ¿es suficiente para 5G? Pues parece que no, porque el entorno de movilidad y las aplicaciones en la industria van a demandar que estos casos de uso que se están mencionando tantísimas veces, que todos ellos o gran parte de ellos son en movilidad, que van a exigir una evolución en muchos casos en el entorno de la industria 4.0, del entorno Wi-Fi al entorno de la eSIM, y que va a permitir que el entorno de la industria 4.0 se desarrolle, requiere que se hagan nuevas cosas para que toda esa infraestructura que se ha creado, ya sea en torres, ya sea en fibra, evolucione de la siguiente manera. Fijaos, en el entorno rural partimos de una situación actual que, bueno, ha mejorado en los últimos años. En el informe de la Secretaría de Estado se puede ver que el gap en la cobertura de servicios de 30 megabits por segundo en los últimos años, si comparamos el rural, que es la línea roja que aparece abajo, con la media nacional, se ha reducido mucho, no así tanto el de 100 megas, pero la realidad es que las tecnologías 4G y especialmente 5G no acaban de cerrar todavía ese gap. ¿Cuáles son los retos? Primero, extender la cobertura. Extender la cobertura pasa por varias cosas. Pasa por poner más torres, poner más cobertura, más infraestructura que hacemos los towercos, pero también pasa porque los operadores doten a esas infraestructuras de los equipos activos. Hace falta las dos cosas, ¿vale? Pero luego tienes que llevar la fibra a esas infraestructuras y también la energía, que no la he puesto aquí, pero también hay que llevar esas acometidas eléctricas que en muchos casos requieren un enorme esfuerzo. Y bueno, los operadores buscan un retorno de la inversión. ¿Qué les vamos a hacer? La manía que tiene uno de querer ser rentable, ¿no? Entonces, es un reto hacer todo esto y a la vez ser rentable en el entorno rural. Hay muchas palancas.
Una esencial es la colaboración público-privada, que pasa por un desarrollo y una ejecución impecable del programa único 5G. Se ha hablado mucho esta mañana de lo que es único 5G y aquí lo que tiene que pasar es que realmente esto se lleve a cabo, se ejecute y que teniendo en cuenta que la cadena de valor hoy día está despromediada entre operadores, towercos y otros agentes, pues que todo esto de alguna forma se aúne y que sea una realidad la ejecución de este programa. En el entorno urbano, ¿qué pasa? Es muy diferente. No pensemos solamente en el entorno urbano en Madrid y Barcelona. El entorno urbano son ciudades de 30.000 habitantes. Eso es entorno urbano, donde hay azoteas, ¿vale? Entonces, ahí que tenemos pues que los operadores están afrontando un despliegue de la tecnología 5G 3.5, que es absolutamente desafiante. Es decir, aquí supone que vamos a tener que poner antenas que a día de hoy los operadores no pueden compartir, ¿vale? Para que tengáis una idea del reto que supone en esas azoteas poner todas estas frecuencias y esas tecnologías. Todavía en el entorno urbano tenemos gap de cobertura. Todos los que estamos aquí seguro que estáis pensando que en tal sitio, ¿cómo es posible que no haya cobertura? ¿A qué lo habéis pensado? Todos tenemos en la cabeza poblaciones, municipios donde no hay cobertura. Hablamos mucho del rural, hay que arreglarlo, sí, pero en el urbano faltan muchas cosas por hacer. Además hay que mantener esa calidad. Calidad, insisto, no vale con dar cobertura, hay que dar calidad en el servicio de voz, en el servicio de datos, velocidad, ancho de banda, throughput y latencia, que es lo que viene ahora y hay que dar. Por supuesto, tenemos que mantener la legalización. Fijaos, cada vez que ponemos una antena en una azotea, tenemos que volver a hacer el proceso de legalización. Tramitación, hay mucho avance que se hizo con la ley del 2014, pero todavía falta por hacer. Y, por supuesto, cumplir la normativa de emisiones, porque en cada azotea ponemos cada vez más frecuencias. Un operador tiene allí 900, 800, 700, 1800, 2100, 2600, 3500, todas las frecuencias que se nos ocurran. Todo eso en un pequeño espacio y, por tanto, hay que asegurar esa normativa de emisiones. Por tanto, los retos, ¿cuáles son? La evolución de la planta existente. Allí donde los operadores tenían tecnologías como 2G, 3G y 4G, ahora van a querer tener 5G. Y 5G en sus dos vertientes, 700 y en algunos casos 3500, que es la frecuencia que realmente dota de mucho ancho de banda. Van a tener que afrontar el efecto de la densificación. Mirad, 5G, y se está viendo ahora por cómo se capta el tráfico, no vale solamente con la planta que había dotarla de 5G. No, hay que poner puntos nuevos. Se ha hablado esta mañana de la capa de small cells, tenemos que cubrir también los recintos porque todos los estadios, centros comerciales, va a haber que dotarlos de esa cobertura. Y además tenemos que optimizar el espectro. 2G y 3G se van a apagar y quedan esas frecuencias, menos en 2G, pero la de 2100 de 3G va a quedar libre. ¿Cómo la utilizamos? ¿Cómo la utilizan los operadores? Ese recurso tan caro que es el espectro. Las palancas, ¿cuáles son? Favorecer el entorno inversor. Es decir, los operadores que son los que, de alguna forma, en la cadena de valor inician la inversión, pensad que los que son titulares de espectro, a día de hoy, pierden clientes, pierden ARPU. Si el operador que inicia el proceso pierde clientes y pierde ARPU, ¿qué va a pasar con el entorno inversor? ¿Qué es lo que mueve toda la cadena? Lo que os mueve a vosotros al final. Hay que favorecer ese entorno vía regulación, vía adopción de medidas entre todas las instituciones. Una palanca es la Towerco. Nosotros ahora somos una escisión del grupo Orange y nos especializamos en infraestructura. Sabemos de qué hablamos. Yo soy el director nacional de despliegue, sé lo que es esto, sé lo que piensa el operador, lo que quieren los clientes y lo que hay que hacer en la infraestructura. Es esencial que esto funcione y que en España haya Towercos como hay de primer nivel. Va a ser sin duda una ventaja para que esto ocurra. Y por supuesto, la Ley General de Telecomunicaciones tiene que ser una palanca, de nuevo, con un desarrollo normativo urgente y con un apoyo y una comunicación hacia los 8.100 ayuntamientos que hay en España que sea de primer nivel y que cuando vayamos a afrontar esto no se nos pare la actividad. No puede ser que haya una ordenanza municipal que pare un despliegue cuando hay una ley general que nos ampara. ¿No se entiende? ¿Qué va a ser clave para el desarrollo de 5G? De nuevo, avanzar con el despliegue. Hay que desplegar, no vale con lo que hay y hay que hacerlo de una forma eficiente. Aquí en España somos líderes en compartición, lo hemos hecho desde hace muchísimos años, ya sea compartición pasiva o compartición activa. De nuevo, la Ley General de Telecomunicaciones, si el desarrollo reglamentario y la comunicación funciona como debe y como se espera, va a tener muchísimas ventajas. Cito aquí tres, que es la simplificación y la agilización administrativa, el favorecimiento del despliegue de las small cells y que además las administraciones públicas puedan poner a disposición de los agentes el despliegue de las infraestructuras que van a soportar los servicios. Muy importante. Han de desarrollarse todas las bandas.
Fijaos que hasta hace bien poco se ha estado reorganizando, juntando las bandas de los operadores en las frecuencias de 3,5, la subasta de 26 GHz es inmediata, y habrá que ver también la estrategia de los operadores cuando hagan los refarming y los reusos de esa frecuencia de 2G y de 3G. ¿Vale? Y también hay dos temas muy importantes, que son la implantación del 5G standalone, que es el 5G pata negra, para que nos entendamos, y la implantación de tecnologías adyacentes, que lo explico muy brevemente en ese círculo. Fijaos, cada vez vamos a tener más IoT, más dispositivos conectados que van a generar millones de datos. ¿Cómo los gestionamos? Con la ayuda de Big Data, que está ahí para gestionar esa ingente información que un humano no puede analizar mirando una hoja Excel. Además, tendremos la inteligencia artificial que va a ayudar a ese procesador de información con nuevos interfaces, como van a ser la realidad aumentada o la realidad virtual para manejar esa cantidad de información, con una ciberseguridad que va a garantizar el proceso extremo a extremo y con una estructura de cloud que va a permitir todo ese almacenaje y esa gestión. Pero sí hay que empujarlo, porque 5G per se no vale para nada. De nuevo, las Towercos, y aquí nos reivindicamos un poco, son un actor fundamental. Primero, decir que nos integramos muy bien en la cadena de valor del operador. Nosotros, veis ahí, que nos dedicamos al diseño, a la construcción y a la operación de la infraestructura, y el operador hace lo propio, diseño, desarrollo y operación de los servicios, con las reglas de juego que ellos marcan. A día de hoy, ellos son los dueños del espectro. Si mañana quieren que nosotros manejemos su espectro, con un acuerdo, lo haremos, pero siempre trabajaremos por y para el operador y nos engancharemos en la cadena de valor como ellos nos digan. ¿Qué paso estamos? Tenemos que acometer la transformación y mejora continua para dar el mejor servicio. Nosotros no somos empresas que directamente desplegamos y ya. Y aquí os miro a vosotros, porque seguramente lo que hacéis ahora no se parece mucho a lo que hacíais hace algunos años y tampoco se va a parecer a lo que haráis dentro de otros tantos. Estáis en continua transformación. Nosotros lo hemos entendido así y los tres procesos de diseño, construcción y operación estamos continuamente revisándolos. Luego, además, la Towerco se adapta más fácilmente al entorno macroeconómico. Fijaros, nosotros llevamos un año de andadura. ¿Quién nos iba a decir que iba a haber una guerra? ¿Iba a subir el IPC? ¿Se iba a disparar el precio del acero? ¿Iban a subir los tipos de interés? Bueno, pues eso lo gestionamos, el reto del precio de la energía, y todo eso porque nos dedicamos exclusivamente a la gestión de la infraestructura al servicio del operador. Por tanto, tenemos que hacer esa infraestructura eficiente y sostenible y tenemos que asegurar también, muy importante, el desarrollo de los servicios sobre 5G, que van a requerir que haya compartición masiva, es decir, hay que utilizar todas las torres existentes para que esos escenarios de densificación tengan lugar. Tenemos que habilitar lo que llamamos Edge Computing, capacidad en nuestros emplazamientos para que el procesado se haga cercano, recordad el concepto de cloud que acaba de mencionar, para llegar ¿a qué? A esa hipercobertura. Porque sí, vamos a necesitar hipercobertura, porque nadie va a aceptar que cuando entres en un supermercado, en un centro comercial, en un estadio o en una zona, en un barrio de una ciudad, no tengas cobertura. Nadie lo va a aceptar, y menos 5G, que va a hacer que hagamos absolutamente ya todo de una forma diferente. Las conclusiones, muy rápido. El Towerco pensamos que es un actor fundamental para afrontar los retos que tenemos que tener y que vamos a enfrentar estos próximos meses, años. Hay que llegar a ese concepto que me gusta mucho hablar de él, que es la hipercobertura. Tenemos que tener cobertura en todos sitios, que no quiere decir llenar todo de antenas. No nos llevemos al error. Es tener un servicio que tú tengas siempre en cualquier lugar, parking, donde sea, siempre con un modelo eficiente y sostenible. Y luego, por favor, que la ley de telecomunicaciones, la nueva ley general, desarrolle su ámbito reglamentario, tenga el apoyo institucional y que haya un efecto de comunicación sobre todas las instituciones que enfrentan los despliegues para que realmente esto triunfe. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrés. La verdad es que la visión de un gestor de infraestructuras como vosotros y los mensajes que me han quedado claros, ¿no? Sobre todo lo de compartir y optimizar, ¿no?, los recursos, y creo que es una visión muy importante para tener en cuenta que no está. Yo creo que hemos estado viendo distintas variantes. Bueno, teniendo a OTEC aquí en la mesa, entiendo que también estará dentro del círculo vuestra compañía, como el resto de las empresas de infraestructura, y yo creo que está claro que hay que teneros en cuenta. Pero el que no estén todos los operadores todos los días montando antenas o infraestructuras de manera separada y poder contar con empresas como la vuestra, yo creo que es muy, muy importante. Así que muchas gracias, Andrés, y sobre todo por lo rápido que lo has hecho, que aunque estamos fuera de tiempo,
Todavía nos queda un turno de palabra, no menos importante, ¿vale? El siguiente ponente es Joaquín Vázquez, de la empresa Gabocom. Es ingeniero de la Politécnica de Valencia, tiene una trayectoria de más de 20 años de experiencia en telecomunicaciones, al igual que su antecesor ponente, pues la verdad es que ha estado en todas, ha estado de ingeniero de planta, ha pasado por empresas de montajes, ha trabajado con los operadores importantes en data center, infraestructuras urbanas, energía. O sea que, vamos, tiene experiencia suficiente para poderos demostrar en su nueva compañía, bueno, en la que lleva más de 2 años, que es el jefe de ventas de España y Portugal de Gabacom. Y Gabacom, para los que no conocen, aunque luego lo explicará Joaquín mejor que yo, es un fabricante de microtubos o de tubos para despliegues de banda ancha. Entonces, yo creo que es lo que falta para que los que hacen infraestructuras lo tengan en cuenta a partir de hoy, para el que no le conozca. Joaquín, todo tuyo. Muchas gracias, Juan Carlos. Bueno, es un momento malo, son las 2:30, soy el último, con lo cual espero que aguantemos un poco el tirón, ¿no? Un saludo a los presentes, un agradecimiento a Fenitel y un saludo también a los que están en remoto conectados. Yo voy a dar el punto de vista del fabricante. Nosotros represento aquí a 2 empresas, a Gabocom y a Hellermann-Tyton, son 2 empresas del mismo grupo, y lo que tenemos es el rango completo de productos para el despliegue de infraestructuras, de productos denominados pasivos, ¿no? Ductos, accesorios, cajas de empalme, etcétera. Y el punto de vista que voy a dar también intentaré que sea un poco, en una parte, una descripción de los productos y en una segunda parte unos ejemplos de conectividad que hemos hecho de última milla, que va un poco dentro del tema de la ponencia. En este caso, yo tenía mis dudas al principio si no sería un poco descarado decir aquello que dijo Umbral de yo venía a hablar de mi libro aquí, ¿no? Pero al final Antonio García Vidal de OTEC lo ha dicho, ahí le ha dicho que venía a hablar de su libro, con lo cual pues yo también, quieras que no, vengo a hablar del mío. Entonces, vale, simplemente a efectos de una breve introducción, las 2 empresas somos del mismo grupo, somos una multinacional presentes en 39 países, con fábricas en 18 fábricas por todo el mundo, pero tenemos un servicio local. Es decir, Hellermann-Tyton tiene presencia aquí en España, tenemos un equipo de gente que tiene una cobertura regional en toda España, tenemos servicio logístico en 24 o 48 horas, que eso es un punto muy importante para los instaladores. Y, como podéis ver en la foto de la derecha, trabajamos prácticamente para todos los operadores de Europa. En concreto, Gabocom, que es fabricante de microductos, pues es un proveedor homologado para Telefónica. Pero no solo nos quedamos en el mundo de telecomunicaciones, sino que también tenemos otros productos para los temas de energía solar, para infraestructuras ferroviarias, para entornos rurales, para fiber to the mast, para fibra hasta las antenas, etcétera. Es decir, tenemos el rango completo de productos de despliegue. Ahí, a ver, me parece que me he pasado una. De acuerdo. Bueno, perdonad. Entonces, aquí tenemos un pequeño resumen. Digamos, tenemos productos que van desde el data center o la central telefónica hasta directamente la roseta de abonado del cliente. Es decir, tenemos productos como cajas de empalme de 1.400, 1.700 empalmes, lo vemos abajo, tenemos armarios de calle, tenemos torpedos, tenemos cajas de fachada, cajas aéreas, tenemos cajas para conexión luego lo veremos muy brevemente, de 5G en farolas, etcétera. Y arriba pues vemos directamente el tema de los ductos. Los ductos es un producto relativamente sencillo, al final es un plástico por el que pasa aire y en vez de pasar aire lo que pasamos es una fibra. Y ahora veremos después qué soluciones estamos dando para la conectividad esta de última milla y sobre todo del entorno rural. Por ver un poquito más aquí el detalle de los productos de Hellermann, aparte de todas las cajas de empalme que tenemos, deciros, por ejemplo, que estamos en este momento en un piloto en el Reino Unido con un operador para un despliegue de 5G usando luminarias, usando las farolas, y en el cual se está llevando una conectividad de 4 fibras por caja y por farola,
y eso da servicio a 3 small cells por farola. Es un piloto, con lo cual esperamos que dentro de un breve tiempo pues os podamos contar cómo ha ido y cuál ha sido el desarrollo del mismo, ¿no? Tenemos también otros productos, lo veis abajo, para redes LAN, y tenemos también una línea específica para productos de centro de datos que se llama RapidNet. Al final os vamos a pasar, como la presentación es muy reducida, al final os vamos a pasar unos enlaces para aquellos que queráis, podáis echar un vistazo y veréis qué webs más molonas tenemos en este sentido, ¿eh? Bueno, de hecho lo hemos comentado antes con el operador, vamos a intentarlo hacer al final, pero bueno, es un reto tecnológico que ya veremos si llegamos. Y ahora vamos a pasar a ver estos otros ejemplos de conectividad de última milla, ¿no? Es decir, aquí, por ejemplo, es una prueba que hicimos hace relativamente poco en la fábrica de Prysmian, y se trata de, quería un operador, que no nos permite todavía mencionar su nombre, un operador quería ver si podíamos ganarle capacidad en despliegue de fibras a infraestructura que ya estaba en uso con cables en servicio. Es decir, lo que hicimos en la fábrica de Prysmian, si veis aquí en las, yo no sé si esto del láser apunta o no, sí, veis aquí en esta segunda foto, pues se montó un circuito con 1500 metros de tubo y cada 100 metros una curva de 180 grados. Es decir, eso en realidad en campo nunca te lo vas a encontrar. Esto prácticamente era como uno de los que montó esto era de Bilbao y dijo, vamos a hacerlo a la de Bilbao, ¿no? Es decir, vamos a hacer aquí una cosa. Es más, es que es anecdótico, pero realmente al principio Prysmian lo que decía, vamos a hacerlo en 1000 metros, y yo, que no soy de Bilbao, y el otro que era de Bilbao, dijimos, pues no, 1500, vamos a intentar darle un poquito más de caña al tema, ¿no? Entonces, primero soplamos un cable tocho, que es un cable de PKP de 128 fibras y 15 milímetros en un tubo de 40, y lo soplamos durante los 1500 metros. Eso funcionó perfectamente. Y entonces venía la prueba. La prueba era soplar 2 microductos. Es decir, el mundo micro es un mundo diferente, y ahora veis algún ejemplo más. El mundo micro es un mundo que te permite otras soluciones. Entonces soplamos 2 microductos de 12 milímetros dentro de ese tubo donde ya estaba el cable, y lo sacamos otra vez a los 1500 metros. Y luego después, Prysmian está desarrollando una línea de microcables y tiene, por ejemplo, llaman el Sirocco. Es un cable de 6,7 milímetros que tiene 288 fibras en 6,7. Sí, pero es que tienen otro que es de 576 fibras en 8 milímetros. Entonces, y ahí lo que hicimos fue soplar también, aquí lo veis, de alguna manera, la primera prueba fue esta, soplar el primer cable, luego soplar los 2 microductos dentro de un sistema que es una Y, y finalmente soplar el microcable dentro de esa infraestructura que ya estaba ocupada con un cable. Y esto también lo hicimos luego en campo, en una prueba real, con menos distancia, pero bueno, es una prueba que se hizo en campo en un gasoducto. Vaya, esto es un operador que trabaja en el mundo de los gasoductos. Bueno, las claves del piloto, yo creo que la presentación se va a difundir, con lo cual pues simplemente hay que tener en cuenta unas ciertas cosas, y nosotros lo que planteamos es que es posible ganarle capacidad a infraestructura ocupada, y esto es muy interesante, por ejemplo, pues para entornos ferroviarios, otros entornos, etcétera, con distancias importantes y un ahorro de costes enorme, porque te evitas el hacer una obra nueva, ¿no? Una infraestructura nueva. Bueno, luego también hemos hecho despliegues, llamamos microdespliegues en ciudad, es decir, hemos comentado aquí el 5G, los centros históricos, se había comentado antes el representante de Extremadura, ¿no? Aquí pues hemos hecho, en este caso fue para Vodafone, es simplemente un despliegue haciendo un corte entre la baldosa y el bordillo directamente, y ahí se meten los microductos, se pueden meter 2, 3 microductos. Estos microductos, aunque a nosotros nos parece siempre aquello de el lema aquel de caballo grande, ande o no ande, los microductos tienen más resistencia que un ducto normal. Es decir, un ducto de los típicos que se usan en la infraestructura de 40 tiene menos resistencia a la compresión que un microducto, pues simplemente por una ley física que es el ratio entre espesor y diámetro.
Entonces, realmente tú metes aquí un microducto de 1410, por ejemplo, y tiene resistencias de 1500 newtons, pues mucho más que un tubo de 40. Es decir, uno parece, oye, es que es muy pequeñito y cuando se suba un camión a la acera me lo va a chafar. Pues no es así, ¿no? Otro caso que hemos hecho, por ejemplo, en un centro histórico de una ciudad donde no se permitió el abrir zanjas, es llevar los microductos por los conductos de electricidad que unen las farolas. Es decir, el cable eléctrico va por unos conductos, normalmente un corrugado, y ahí lo que se hizo, se metió de farola en farola, se fue metiendo un microducto para más adelante poder soplar la fibra. Y ahí se hicieron prácticamente un despliegue de casi 20 kilómetros en el centro histórico de esa ciudad. Eso fue para un operador. ¿Esto qué nos lleva a pensar? Pues una cosa que se la he adoptado como lema, la he adoptado hoy mismo porque en el descanso había un asistente que esta presentación con mucho más detalle la hicimos hace un par de semanas en el Congreso de Ingenieros de Teleco en Sevilla y me ha dicho una cosa que me ha gustado mucho. Dice, vosotros, dice, esto es como el dicho este de en habiendo hueco metéis la fibra, ¿no? Que es lo que yo creo que es un lema interesante. Oye, con cualquier huequecillo que haya podemos meter un microducto y un microcable y aprovechar para meter fibra. Y esto vale para 5G, vale para despliegues en centros históricos, etc. Perdona, Joaquín, ya lo siento, que seas el último. Estamos totalmente pasados de tiempo. Me faltan dos. Muy rápido aquí. Venga. Esto es un despliegue que se está haciendo para la Generalitat. Simplemente es una microzanja. Lo hablaba antes con Pedro Linares, que hicimos un despliegue hace 20 años en Acesa de los clásicos con el famoso anillo Interroute con multitud de tubos. Esto está metiendo 6 o 12 microductos y prácticamente con una microzanja de entre 5 y 10 centímetros que puede ir también por caminos sin ningún tipo de problema, y con eso tenemos unas capacidades de fibra pues enormes. Además, somos fabricantes de productos, con lo cual adaptamos los productos. Aquí veis la caja esta de conexiones. Es una caja que hemos desarrollado específicamente para el CETITI, para la Generalitat. Es súper compacta, en 45 centímetros totales. Tenemos capacidad de meter 720 fusiones de fibra, además con zona de reserva de fibra aquí en medio. Y además tenemos unos elementos muy interesantes para los instaladores, que es lo que llamamos el cable lock, que es un sello mecánico que te da IP68 simplemente cogiendo el cable, metiendo el sello y metiéndolo en la base de las cajas de empalme. No hay que hacer termos, no hay que andar con sopletes, etc. Esto, además, te ahorra prácticamente el 90% del tiempo. Bueno, y simplemente añadir la última presentación, porque creemos que es interesante para los instaladores, que tenemos algunos productos que son de reparación de infraestructuras que una vez que están instaladas han sido dañadas. Tenemos unos ductos de media caña, tenemos unos elementos para proteger cables cuando ya han sido instalados, en acometidas, tenemos sellos, etc. Esto, por no extenderme más. Y aquí tenéis, mi colega Jorge, que está aquí, es el experto en los temas de Hellermann-Tayton. Tenéis mi contacto a la izquierda. Y luego a la derecha simplemente, a la izquierda tenéis los contactos de Gabocom y a la derecha el de Hellermann-Tayton. Si por favor podemos dar, efectivamente, hemos pinchado ahí. Si veis, podemos ir bajando. Si quieres, pincha, por ejemplo, en el de abajo a la derecha que dice el Multiduct Enclosure. Ahí tenéis el producto, tenéis un vídeo de cómo se maneja el producto, tenéis ficha técnica más abajo, tenéis guía de instalación. De todos los productos que tenemos en el catálogo, que es así de gordo, lo tenemos. Y tenemos incluso una visión que podemos ver en 3D el equipo, se puede abrir, le podemos añadir las bandejas, podemos añadirle los conectores, los sellos y demás. Joaquín, sí, perdona. Y ya con esto he terminado y creo que, bueno, ya más o menos... Ya lo siento, una mesa de tantos ponentes y de tanto interés, ¿no?, para poder hacerlo. Lo que está claro es que esta mesa, donde
ponía claramente, ¿no?, la valoración del despliegue de la banda ancha. Hemos visto, yo creo que todos los puntos de vista que se podían hacer para llegarlo. El que no llegue con banda ancha es porque no ha contado con las personas adecuadas y aquí tenemos claro lo que es la visión, la parte de operador, tenemos soluciones en torre, en satélite, industria, tenemos todo. O sea que yo simplemente agradecer a los ponentes sus intervenciones y agradeceros a todos el que hayáis estado aguantándonos hora y media. Muchas gracias.